Una vez más, bienvenidos a esta mi negra y alta noche. Como siempre les digo, esta noche quisiera hablarles de un personaje que en realidad son dos. La historia es bastante interesante. Dicen las leyendas en el campo que si tú te vas a dormir sin haber bebido agua es porque eres flojo. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué flojo si solamente es por el hecho de beber agua? Pues resulta que en el campo, antiguamente, el hecho de beber agua era una situación bastante trabajosa, ya que tenías que ir a la acequia, tenías que ir al río o al pozo, bombear, recoger el agua en balde, después volver a casa y tratarla, ¿no?, para beber el agua. Y algunas personas no lo hacían y se ven a dormir sin haber bebido agua. Entonces se dice que esas personas son flojas. Pero no es solamente el hecho de que les digan que son flojas, sino lo que sucede es que cuando están durmiendo, la cabeza se desprende y va hasta el río o el pozo a buscar el agua que les fue negada y bebe. Si es un hombre, no pasa nada, ¿no? Pues retorna y todo queda por eso. El problema es si es mujer. Si es mujer, sucede algo bastante curioso y lógico también. La cabeza se desprende y va hasta el pozo o hasta el río a beber agua. Pero al ir o al volver, debido a la característica de las mujeres en el campo, sucede algo curioso, y es que las trenzas que tienen las mujeres se enredan en los arbustos que hay por ahí, en las tolas, pajabradas, y resulta que no puede volver a su cuerpo. Entonces se queda ahí enredada la cabeza de la mujer, y cuando amanece, cuando sale el sol, la persona muere, pues su cabeza se había quedado atorada en algún lugar. Cuando sucede esto y no hay ninguna razón aparente para la muerte de la persona, se dice que lo más probable es que se haya ido a beber agua durante la noche y no pudo regresar, y queda por eso mismo. El problema es cuando la mujer en cuestión es una bruja. Sucede que las brujas no pueden morir. En nuestra cultura las brujas son inmortales. Entonces, cuando amanece, sale el sol y la cabeza no ha retornado al cuerpo, el cuerpo de la chola se levanta y va a buscar su cabeza. Y entonces va corriendo la chola sin cabeza, probándose todas las cabezas que encuentra para ver si es la suya. En determinado momento, la cabeza se libera de los arbustos o de donde esté atrapado el cabello y va también en persecución de su cuerpo, y van los dos por el mundo ahí buscándose. Pero sucede que las cabezas no son tan fuertes como el cuerpo, no pueden matar a las personas, pero lo que sí hacen es enloquecerlas. La sola visión de las cabezas voladoras enloquece a los hombres. Estas cabezas se llaman laucaumas o caticatis en idioma nativo, y andan volando por ahí por la pampa buscando sus cuerpos, al igual que los cuerpos de las cholas sin cabeza van corriendo buscándolas. Pero esto sucede en el campo, en las zonas alejadas. Nunca había sucedido acá en Oruro, a excepción de cierta vez, hace muchísimos años, que sucedió.
Cuenta la historia de que en esos lejanos tiempos había un hombre llamado Constancio. Él era farolero, era encargado de prender y apagar las lámparas que por esas veces iluminaban la ciudad en las noches, ya sea con aceite o con querosén, ya que no había electricidad en la ciudad aún, no era prácticamente un campamento minero, la ciudad de Oruro, y estaba iluminado con faroles. Cuando llegaba el ocaso, salía a encender lámpara por lámpara y después retornaba a su casa. Al amanecer, a las 5 de la mañana, Constancio se levantaba y se vestía, se arreglaba y salía a apagar las lámparas, ¿no? Cada una. Hasta que llegó el rumor de que una Katikati había llegado a la ciudad de Oruro. Entonces, al caer el ocaso, es el momento cuando se abren las puertas de los mundos y estos se sobreponen entre sí, llegaba rodando la Katikati, llegaba a la ciudad un poco después del ocaso y le gustaba entrar por la calle 6 de agosto, por donde estaban las rieles del tren, ya que era una Katikati bastante vieja, no estaba totalmente encarnada, porque las Katikates o laucahumas también envejecen y la carne se les pudre, se les seca y se les va cayendo en pedazos, al igual que el cabello y las trenzas van perdiendo carne y cabello al pasar de los años. Y esta era una Katikati vieja, muy antigua, con pedazos de carne reseca por el cráneo y algunas hilachas de cabello. Entraba, como decíamos, por la calle 6 de agosto y ya no podía volar. Entonces daba vueltas y tumbos por el piso y entraba encima de las rieles del tren, golpeando los durmientes, haciendo un sonido muy particular, que era toloj, 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 toloj. Y poco después del ocaso, la ciudad se llenaba con el ruido de la Katikati golpeando los durmientes, y todos corrían asustados a sus casas. Pero Constancio no podía hacerlo. Él era el farolero y su trabajo era justamente encender todas las lámparas. Y él encendía las lámparas lo más rápido que podía mientras escuchaba el sonido de la Katikati golpeando el piso con su cadencioso rodar y con el sonido que emitían, que decía toloj, 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 retumbando por toda la ciudad. Y él era presa del pánico y pavor, y en cuanto terminaba iba corriendo a su casa. Pero para desgracia del pobre hombre, él vivía justamente frente a las rieles del tren en la calle 6 de agosto. Así que le espantaba la idea de encontrarse con la Katikati camino a su casa. Y entraba corriendo, temblando de miedo a encontrarse con su mujer, y juntos se encerraban en la casa y permanecían ahí hasta el momento en que él tenía que salir nuevamente, poco antes del amanecer, para apagar las lámparas. Y esto sucedió durante bastante tiempo, y mientras todos huían y corrían a sus casas a esconderse, sucedió que poco a poco él comenzó a dejar de tener miedo. Dicen que si hay un sentimiento que es más fuerte que el miedo, esa es la curiosidad. Un sentimiento de curiosidad perversa fue naciendo poco a poco en su alma, y lo que en un principio era un correr desesperado y temeroso
poco a poco se fue convirtiendo en una caminata rápida, y de caminata rápida se convirtió en un caminar apresurado, y finalmente este caminar apresurado se convirtió en un andar totalmente despreocupado. Y Constancio tenía cada vez más curiosidad, sentía cada vez más esa perversa curiosidad carcomerle el alma, porque él quería ver a la Cati Cati. Hasta que un día no escuchó el sonido de la Cati Cati, se demoró más que de costumbre para ver si se cruzaba con ella, pero no la vio, ni escuchó el toloj de la Cati Cati. Así que llegó a su casa extrañado. Ya habían pasado algunos minutos cuando, algo tarde, escuchó el toloj de la Cati Cati nuevamente. Él estaba con su esposa en la cocina y la dejó. Fue a la sala y lentamente abrió la cortina. El sonido retumbaba por toda la ciudad y parecía que no había ningún otro sonido más. Y pudo ver el cráneo viejo y antiguo dando vueltas sobre las rieles del tren. Y empezó a detenerse, siempre con ese sonido de toloj, hasta que paró justo frente a él, frente a su casa. Y lentamente fue girando, y él pudo ver en las negras cuencas del cráneo de la Cati Cati la maldad pura. Y en ese momento el temor lo inundó nuevamente. La mujer de Constancio, que se encontraba en la cocina, solo escuchó un grito de Oldatunda perforarle los tímpanos, e inmediatamente después una explosión y sonidos de vidrios rotos. Rápidamente dejó lo que estaba haciendo y corrió hasta el living de su casa, y fue ahí donde encontró a su marido, Constancio, tirado en el suelo, con toda la cara destrozada por los vidrios, y alcanzó a ver el cráneo de la Cati Cati volando por la ventana destrozada. Se acercó a atenderlo, pero desgraciadamente Constancio había enloquecido. Había enloquecido gracias a la curiosidad perversa de ver a la Cati Cati. Y no solo eso, también había enmudecido. Había quedado totalmente mudo. Debido a su locura, poco tiempo después, su mujer se vio en la necesidad de internarlo en el psiquiátrico Pacheco, donde permaneció hasta el día de su muerte. Pero poco antes de morir, recuperó el habla y empezó a murmurar un sonido que los médicos no pudieron entender. Uno se acercó hasta su boca y pudo escuchar un sonido que no logró entender, porque Constancio repetía incansablemente hasta la muerte: toloj, 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 toloj. Buenas noches.